Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, que el Cristo de la gloria bendiga vuestras almas. Les habla su hermano José Ramírez y hoy quiero hablar acerca de la parábola de la levadura, una parábola que el Señor nos dejó para que la iglesia de Cristo, sus hijos, los que creen en Él, entiendan el poder que tiene el Evangelio de Cristo en este mundo. Para eso quiero leer Mateo 13:33, que dice así: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Esta parábola simboliza o representa el poder del Evangelio en el mundo y su trabajo seguirá adelante hasta que toda la masa esté leuda, es decir, hasta que el Evangelio sea predicado en todo el mundo. Eso fue lo que dijo Jesús en Mateo 24:14. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Esto lo corrobora Habacuc 2:14, que dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. La levadura, ella trabaja de una manera interior e invisiblemente. Así también es el reino de los cielos. En cambio que en la parábola de la semilla de mostaza, ahí vemos lo contrario. Vemos el crecimiento visible y notable del reino de Dios. Su gloria ha brillado a través de los siglos, desde el mismo momento que fue predicado por el Señor Jesucristo, y seguirá aumentando en gloria hasta que aparezca el Señor Jesucristo, el Rey de la gloria, para establecer su reino milenial acá en la tierra. Eso está en Apocalipsis 24, que dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hay una pregunta que se hace mucha gente, incluso a mí me la han hecho, y es que todos los muertos resucitarán para reinar con Cristo y vivir eternamente con Dios. Pues la respuesta bíblica es no. En la muerte, unos mueren salvos y otros mueren perdidos en sus delitos y pecados. Juan 8:24 dice: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Estos son los que mueren perdidos, y a quienes el apóstol Pablo se refiere en primera de Tesalonicenses 4:13 como los otros muertos, que no tienen esperanza, porque la esperanza de salvarse la tenían mientras estaban vivos. En Eclesiastés 9:4 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Esto lo confirma las mismas escrituras. Apocalipsis 20:5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos, los que murieron perdidos, resucitarán en la segunda resurrección para ser juzgados en el juicio del gran trono blanco. Estos están en el infierno, que es la primera muerte, y resucitarán para luego del juicio final ser echados en el lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. ¿Por qué? Pues sencillamente porque murieron perdidos para siempre. Apocalipsis 20, 14 y 15 dice: y la muerte y el Hades es el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hay otra pregunta que siempre se hace la gente, y es que
¿Cuál será la condición de estas almas que son arrojadas en el lago de fuego? Pues Apocalipsis 20:10 dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el destino de aquellos que rehúsen creer en Jesucristo y vivir su palabra. En esta parábola de la levadura, Jesucristo nos muestra esa obra interior silenciosa e invisible del Espíritu Santo que nos renueva de día en día, que nos santifica por completo para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, según está escrito en Primera de Tesalonicenses 5:23, donde dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La meta del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, es elevarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 lo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta obra está representada en la operación de la levadura escondida en la masa de harina. El apóstol Pablo, él demuestra que el reino de Dios tiene su aspecto de operación interior, cuando dice en Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Todo esto sucede interiormente. Es la operación íntima de Dios en el alma del hombre que le pertenece, del hombre que se rindió a los pies de su Hijo Jesucristo. Es esta operación interior del Espíritu Santo la que nos cambia y nos prepara para tener las actitudes internas que nos lleva a recibir las bienaventuranzas de Dios, de Mateo capítulo 5. Nos hace pobres en espíritu, para que seamos enriquecidos con su gloria. Nos hace misericordiosos para que alcancemos misericordia. Nos hace llorar muchas veces para que podamos ser consolados. Nos hace limpios de corazón para que podamos ver a Dios. Nos hace tener hambre y sed de justicia para que seamos saciados de la justicia de Dios. Nos hace padecer persecución por causa de la justicia para hacernos merecedores del reino de los cielos. Nos hace sufrir vituperios y persecuciones por la causa de Cristo para que podamos recibir galardón grande en el reino de los cielos. Por eso Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Todo esto lo produce el Espíritu Santo cuando opera en nosotros interiormente. Esa es la levadura de Dios puesta en el corazón del hombre. El mundo no puede ver la operación del reino de Dios en nosotros, porque es una obra interior, espiritual, pero que luego se hace visible al mundo por medio de nuestros buenos frutos que dicen y evidencian que somos nuevas criaturas y que somos hijos de Dios. La levadura trabaja de manera silenciosa. Nadie puede oír ni ver cómo la levadura trabaja en la harina, pero esa levadura está trabajando constantemente hasta que la masa en que ha sido puesta queda totalmente leudada. Así es como obra el reino de Dios, una manera silenciosa, secreta. Bendito sea el Señor. Hay otro aspecto muy importante de la levadura, y es que la levadura opera por contacto. Esto requiere que la iglesia de Jesucristo sea una iglesia de contacto, es decir, que vaya a donde están los perdidos, los necesitados, porque Romanos 10:14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues la mayoría de las congregaciones de hoy han perdido el contacto con un mundo que está perdido, que nos necesita para poder ser salvos del pecado y de la condenación eterna. Hoy son muchos los que prefieren estar encerrados en las cuatro paredes de la congregación, cómodos, y se olvidan que la iglesia tiene una orden de Dios, que debe ir y predicar por todo el mundo y hacer discípulos a las naciones. Hoy el glorioso evangelio del Señor Jesucristo solo se predica entre las mismas congregaciones, mientras multitudes se van al infierno para siempre. Si los apóstoles no salen llenos del Espíritu Santo del aposento alto, nunca se hubiera extendido el evangelio en todo el mundo. El Espíritu Santo no descendió sobre los apóstoles en el día de Pentecostés para que hablaran en otras lenguas y danzaran en el Espíritu. Eso es muy importante y es parte del gozo que imparte el Espíritu Santo. Pero ellos fueron llenos del Espíritu Santo para que predicaran el Evangelio del Reino con denuedo, con valentía, con ahínco, en una época en que el precio que se pagaba por predicar a Jesucristo era la muerte. Pero Pablo dice que para él la muerte era solo ganancia y el vivir era Cristo. De esos apóstoles del Señor, que la mayoría eran gente del vulgo, el Señor llenó la tierra del Evangelio, y no solo eso, sino que grandes señales y prodigios eran hechas por el Espíritu Santo para confirmar la palabra del Señor en boca de los apóstoles. Hechos 5:12 dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Queridos hermanos, e incluso amigos, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia está a la puerta, está muy cerca, y tenemos que predicarles a los perdidos, a los pecadores, para que escapen de los juicios que pronto caerán sobre la tierra y de la condenación eterna. Por eso el Espíritu Santo, hermano y hermana, querido compañero de batalla, te grita en esta hora lo que dice Efesios 5:14. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por eso, no te duermas. La iglesia de Cristo es el atalaya de Dios en la tierra. Somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Proverbios 10:5 dice: el que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Por eso, mi consejo y mi recomendación final es para todos los que hemos recibido la gracia del Señor para ser salvos. Levantémonos, no dormamos, que estamos en los tiempos que el Señor viene a cegar la tierra y levantará al fruto maduro, a las uvas dulces y maduras, para ser llevadas al cielo. Nos espera galardón grande en el cielo por nuestro trabajo. Nos espera la boda del Cordero. Nos espera ser levantados de esta tierra, y aún si estamos sepultados, los sepulcros se abrirán y subiremos transformados en cuerpo de gloria para estar siempre con nuestro Señor. Así que vale la pena separarse de todo lo que te aleja del propósito de Dios. Vale la pena dejar a un lado los entretenimientos y los afanes propios de este mundo que no conoce a Dios. Así que te invito a que te pares en la brecha, porque el rapto está a la puerta, el fin llega. La iglesia no es de este mundo, somos de arriba, del cielo. Que Dios te bendiga, hoy, mañana y siempre.